Como han podido observar en el video anterior, el tema de la estética es muy grande y abarca muchas circunstancias que muestran la constante expresión humana como algo en movimiento y que dentro de la visión personal de cada autor, teoría y obra estética se desenvuelve alguna categoría o varias que modelan esa necesidad. Ahora, para continuar con esta secuencia histórica, es importante identificar que difícilmente se puede separar de la obra estética los problemas de composición y la estructura, pues hay una serie de elementos externos que nos llevan a pensar que los autores disponen de una necesidad interna que a veces utilizan conscientemente y a veces inconscientemente. No es casual que cada obra responda a una inquietud muy particular de ver el mundo como la consecuencia de una época. En la disposición interna de algunas obras pueden llegar igualmente a la conclusión de que el artista buscó una específica cohesión temática, así como se puede apreciar el arte griego o el romano. Se pretende que tales episodios de la historia sean los determinantes de la cultura de cada civilización. Del mismo modo, no debemos atribuir a una mera coincidencia la equilibrada disposición existente entre las necesidades de los artistas por expresarse en la arquitectura, en la poesía, en el teatro, en la música, que enmarcan los relatos de una tendencia del legado humano a las nuevas generaciones. Las observaciones que hasta aquí se han hecho muestran los problemas para organizar la estética, poniendo en práctica diferentes mecanismos de estructura y composición en aras de la unidad de la disciplina filosófica, pues la dificultad de analizar la estética no consiste en la falta de coherencia, sino en la multiplicidad de medios y categorías con las cuales se ha establecido esa coherencia de posibles interpretaciones que de ello resultan, especialmente porque hay diversos principios estéticos. La abundancia de ejemplos artísticos hace pensar que los estilos estéticos se adaptan a las necesidades históricas. Es cierto que muchos artistas se pueden ubicar en un tiempo y espacio determinados, pero también es cierto que muchos van más allá de la cultura de sus contemporáneos, lo que nos hace conducirnos por un camino que se abstenga de esquematizar todo proceso artístico. El cultivo del espíritu desde la formación estética no se entiende sin las aportaciones de Grecia y de Roma. A los textos filosóficos, sobre todo de Platón y Aristóteles, viene a unirse la corriente del helenismo en el siglo III a.C., y de esta fusión, cada vez más intensa y dinámica, emana la cultura del siglo I, el gran siglo de oro de los romanos. Grecia entendía un saber especulativo, matemáticas, filosofía, letras y poesía. Roma poseía un saber práctico, leyes, política, ingeniería y administración. Tal síntesis obrará de manera particular a lo largo de todo el siglo, desde Cicerón hasta Virgilio. Atrás han quedado los problemas entre los griegos y los persas propios de las guerras médicas, que tanto el historiador griego Heródoto como el historiador romano Tucídides nos contaron. Una vez entendido el valor de la aportación de cada pueblo y sobre todo el de la interacción con Roma, esta cultura híbrida entre Grecia y Roma es la que heredan, viven y desarrollan con toda naturalidad los romanos del siglo I. Muchos personajes de este periodo son bilingües, ya que desde su infancia retienen la cultura griega, a menudo con un maestro en particular, así como lo atestiguan filósofos como Plotino, Jámblico, Plutarco, Porfirio y Cicerón, entre otros, claro, para estudiar tanto las letras griegas como las latinas. Algunos viajarán a Grecia para ampliar sus conocimientos, como el geógrafo Estrabón, pero otros lo hacen en las ciudades griegas de Italia, como Nápoles. Lo que cabe inferir es que su manera de hacer cultura, naturalmente, ha de tener fuertes elementos griegos. Hay dos periodos en el arte romano: el republicano, caracterizado por su visión helenística, y el imperial, dirigido hacia el clasicismo ático. El arte romano nace alrededor del siglo I a.C., tras la conquista de Grecia, cuando las arcas artísticas son saqueadas por los generales romanos. Pensemos en la vida de Marcelo, escrita por Plutarco en sus vidas paralelas. Tal popularidad de estos artículos llama la atención de los artistas y artesanos en Roma, que reproducen las formas y los esquemas griegos. Nada ilustra mejor este proceso que la arquitectura,
utilizada por el poder romano para poder ver y persuadir a los romanos y extranjeros de su poder, su providencia y su abundancia. En el último periodo de la República, tras los saqueos del general Sila y haciendo uso del concreto, los generales romanos erigen templos, teatros, acueductos y otras obras públicas para demostrar que su conducta se dirige al bien común. Como la oratoria o la religión, como todo en la vida misma del ciudadano, el arte romano se concibe para impresionar al observador, en el que se disponen elementos helenísticos llevados a un nivel de majestuosidad como las escalinatas, rampas, terrazas y planchas enormes que, escalonados sobre una ladera, suelen dominar en calles la llanura hasta el mar. Su idea de imperio lleva a la necesidad de perpetuarse, de pasar a la historia, como sucede con la columna de Trajano, y para dar ejemplo de beneficio, edifica obras funcionales con sentido de la propaganda política e ideológica, como sucede con el Coliseo Romano, erigido por Vespasiano. Dentro de las artes, es en la literatura donde mejor se refleja la revolución ideológica de la sociedad romana, la crisis de la época de Augusto, en que se encuentra Cicerón y Virgilio, o Tácito y Suetonio, pues unos por huir de la realidad, otros por justificarla o explicarla, y aún otros por enfrentarse a ella, como Procopio. Todos escriben un poco de todos. Roma sabía a través de sus sabios, ya desde los matemáticos, los historiadores, los filósofos y los políticos, los ingenieros, pero sobre todo con los literatos, la importancia de ese momento y lo conscientes que eran de ello, del final del sistema griego y del inicio de otro nuevo de considerables dimensiones históricas, y que toda persona que es capaz de escribir tiene la necesidad y la obligación de hacerlo. Para que te quede más clara una parte de la historia del arte y cómo aplicar unas categorías estéticas, conviene entender que hubo una gran cantidad de poetas excelentes que aportaron grandes dotes de ingenio y maestría a sus obras. Por ejemplo, Lucrecio, que compuso una obra llamada Sobre la naturaleza de las cosas, en la que escribe en hexámetros la filosofía estoica de Epicuro. Cátulo, que como gran poeta lírico es sincero, espontáneo y muy profundo. Actualmente solo quedan 116 poesías dedicadas a Cornelio Nepote. Galo escribió elegías de amor en el que fundía bucólicas con la mitología. Sobreviven 4 elegías llamadas Amores. Horacio profundiza con una exactitud formal la condición del alma humana al hablar sobre la muerte y la amistad en su obra Odas. Propercio escribe elegantes elegías de amor en las que muestra una gran fuerza de sus expresiones de vida en los 4 libros que sobreviven de sus elegías. Tíbulo, poeta nostálgico y del amor, escribe elegías campestres muy bien trabajadas en su obra de 10 elegías. Ovidio escribe una serie de composiciones magistrales sobre transformaciones de animales en historias engarzadas con mitologías en su obra Metamorfosis. Virgilio es un poeta que escribió en un magnífico poema la historia del origen de Roma en su obra La Eneida. La poesía de estos autores abarca todos los géneros imaginables, algunos de los cuales son los padres. Lo más importante género será el de la oratoria, que conjugaba el arte de la oratoria con el de la retórica. En los años turbulentos de la República era la persuasión política la clave de la vida social. La retórica conoce su máximo esplendor en el imperio, pero que frente a las otras formas de oratoria no prospera, y cuando llega a florecer no es en los anfiteatros o en las asambleas políticas, sino en las escuelas, como menciona Séneca, o en géneros literarios como la poesía histórica.